Por eso vamos a analizar algunos de esos puntos con el politólogo Julio Aguirre. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, un placer que estés con nosotros ahí. Mucho para hablar, ¿no? Se desprende de esta reunión de ayer, donde la Unión Cívica Radical aseguró que, bueno, va a acompañar, se va a encolumnar detrás de Cambiemos. Así es, sí, bueno, era el gran tema de las últimas semanas, ¿no? A medida que se va agravando la situación económica, que el gobierno da muy pocas señales de que la promesa de que se va a mejorar en los próximos meses o en la segunda mitad del año es cada vez más difícil de creer en un marco electoral. Esto ameritaba algunas señales fuertes, rápidas, y las internas propias de Cambiemos empezaron a ser cada vez más fuertes. Sectores del radicalismo que querían cortar, que quieren de hecho todavía cortar con Cambiemos, siguen estando allí, pero había que dar señales claras tanto hacia adentro de las fuerzas políticas como hacia el electorado. Y un poco las reuniones de estos últimos días, específicamente de la de ayer, tienen que ver con eso, ¿no? Con pedirle, el radicalismo pidiéndole al gobierno que avance con algunas políticas de ingresos como para tratar de paliar algunas condiciones, situaciones de la crisis económica, sobre todo en los sectores más vulnerables, y a su vez llegar a un compromiso de que la fórmula está abierta, ¿no? De que ahí está la posibilidad real de que participen en la fórmula, cosa que no se pudo lograr en las elecciones presidenciales anteriores, pero que esta vez sí haya un radical o una radical en la fórmula de Cambiemos. Más allá de que Cornejo, ya dijo que no quiere ser parte de esta fórmula. El nombre que está sonando por estos días es Lustó. Lustó también ha tenido algunos encuentros con el presidente, todavía está muy en veremos qué es lo que va a ocurrir allí. Posiblemente sea uno de los nombres que empieza a surgir en estos días, pero lo que más ha preocupado al gobierno estas semanas es que la imagen de Mauricio Macri no para de caer. Lo comentábamos hace un par de semanas acá, decíamos que una de las características en esta, digamos, dualización entre, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y por otro lado el presidente Macri, es que la expresidenta tiene una base de apoyo bastante rígida, que se sostiene en el tiempo. En cambio, la base de apoyo electoral de Macri es un poco más débil, y estas últimas semanas ha perdido fuertemente mucha intención de voto. De hecho, surgieron datos, ¿no? Surgieron datos, claro. La semana pasada apareció algunos, incluso algunas de las encuestadoras que trabajan cercanas al gobierno le mostraron datos a la mesa chica política del gobierno nacional de que a partir de aproximadamente hace 15 días se ha revertido el escenario que teníamos el mes pasado, que en un escenario de balotaje, de segunda vuelta, la ventaja la tenía el presidente. Hoy por hoy las encuestas parecen sugerir, y esto por supuesto es muy volátil, son simples tendencias del momento, pero hoy lo que sugieren es que en una segunda vuelta ante el presidente y la expresidenta ganaría la expresidenta la contienda electoral. Esto ha llevado, obviamente ha prendido alertas de todo tipo, ya ha activado en el gobierno que se den señales claras de posicionamiento electoral y algunas formas, digamos, tanto de políticas públicas como de señales políticas para reforzar a sus bases electorales. Bien, y esto políticamente, Julio, ¿cómo repercutiría, digamos, de manera institucional, si se quiere, hacia afuera y hacia adentro de nuestro país? Que gane, por ejemplo, la expresidenta estas elecciones. Te pregunto esto porque ayer hablábamos desde el punto de vista económico y el economista que estaba aquí en el piso con nosotros, Sebastián Piña, decía que, bueno, no sería para nada positivo volver al populismo, digamos, como está hoy la economía, ¿sí? Sería muy difícil. ¿Cómo se puede analizar desde el punto de vista político? Bueno, desde el punto de vista político parece que hay poco margen para hacer demasiado con la economía, en el sentido de que un cambio de rumbo muy abrupto sería efectivamente, como han dicho ustedes ayer, algo bastante arriesgado de llevar adelante. Por consiguiente, esta posibilidad de que mejore mucho la expresidenta en las intenciones de voto parece prender algunas alertas en los mercados, y los mercados empiezan a especular con que Argentina podría llegar a entrar en el default o podría llegar a tomar algunas medidas en esa dirección, que no obstante desde Unidad Ciudadana han dicho que no va a pasar. Kicillof hace no mucho tiempo dio una entrevista y dijo que ellos no tienen pensado el default, pero en fin, los mercados están reaccionando ante este tipo de posibilidades. Claro. Y bueno, queda todo por ver. Hay mucha incertidumbre todavía, no están lanzadas las campañas oficialmente. Hay mucha posibilidad también, y esto tiene que ver con una cuestión institucional también, de que la campaña sea una campaña bastante sucia, sea una campaña muy parecida, como hemos visto en otros países, como por ejemplo en Brasil hace no demasiado tiempo, una campaña caracterizada por muchas fake news, sobre todo vinculada al mundo de las redes sociales, internet. Claro. Lo venimos diciendo esto desde el año pasado.
la mejor chance que tienen los candidatos es llegar lo menos mal al momento electoral. No había una cuestión propositiva en la campaña de estar presentando proyectos políticos o cosas muy concretas de cómo orientar el país. Simplemente lo que había era un intentar llegar lo menos mal posible. En ese sentido, la oposición iba a capitalizar el problema económico de la Argentina y hacer que el gobierno pague por no poder gobernar la economía de manera correcta, y el gobierno, por su parte, iba a utilizar el tema de la corrupción, los escándalos de corrupción y cuestiones similares para tratar también exactamente lo mismo. Es decir, ojo que lo que tenemos enfrente tampoco hay un plan económico sistemático y además son quienes robaron, etcétera, etcétera. Entonces era una campaña que ya se presentaba como una campaña, digamos, de llegar lo menos mal posible. Y cuando se presentan esos escenarios, la posibilidad de campaña sucia es muy elevada. Entonces estamos ante esa posibilidad. Va a haber un rol muy importante en los medios, en estar informando y digamos, corrigiendo informaciones falsas constantemente. Yo creo que va a ser un tópico relevante y va a ser una campaña en ese sentido bastante preocupante y posiblemente una campaña bastante sucia como no veíamos hace mucho tiempo en la Argentina. Bien, bueno, la verdad que el panorama no es muy positivo en este sentido, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre que hay política, económica, y ahí la social. Incertidumbre en términos de campaña se transforma en lo que eufemísticamente se conoce como campañas del miedo. Por un lado, esta idea de decir, salió con la presentación del libro de la expresidenta hace unos días, Macri es el caos, ¿no? Jugar con esta idea de que la continuidad de un gobierno de Cambiemos implicaría el gobierno absoluto de la economía, y enfrente la idea de la vuelta de Cristina sería Venezuela. O sea, los dos candidatos o los dos posibles candidatos más votados en las elecciones nos están diciendo, si gana mi adversario va a ser el caos, con lo cual el mensaje generalizado es que la incertidumbre no se va a ver a ningún lado. Claro. Eso es lo que fundamenta esto que yo estoy comentando, de que pase una campaña más bien sucia en ese sentido. Más que elevar mensajes de qué es lo que hay que hacer, cómo debemos construir, van a ser mensajes de, ojo que si votan a mi adversario o adversaria, lo que viene va a ser el caos. Y lo que se presentaba como algo distinto en ese esquema, esta famosa tercera vía, este tercer sector que parece no tener representatividad, aparecen los Labaña, aparece el Frente Federal, Massa, etcétera, que por ahí aparecen con un mensaje un poco diferente, un mensaje más de unidad. Tampoco han logrado capitalizar ni avanzar sistemáticamente en algo coherente. Todavía falta tiempo, todavía faltan aproximadamente 2 meses para que se acomoden un poco las cosas. Bien. Pero por lo pronto no hay señales de una campaña diferente. Julio, ¿qué análisis se puede hacer del cierre y de la presentación de listas en la provincia de Mendoza? Se puede decir que algunos partidos no eligieron muy bien a aquellos compañeros de fórmula. Se hablaba, por ejemplo, de esta inclusión de Tanús a la fórmula de Sagasti, cuando en principio la intención era restablecer el peronismo o traer juventud al peronismo. Involucran a Tanús. Claro. Bueno, yo creo que la estrategia general, y esto se ha dado en varios partidos, no solamente en el marco del justicialismo, es tratar de generar fórmulas de gobernador y vice que de algún modo combinen varios factores. En el caso de Sagasti y Tanús es claramente la idea de la renovación con la experiencia, ¿no? Aparte, la idea de hombres y mujer, joven y persona mayor, mayor, no una persona, hombre mayor Tanús, pero digamos una persona con más experiencia. Es la idea de articular. La fórmula con Bermejo es similar, es traer una mujer más joven, digamos que traiga una cuestión más de renovación. Abarcar todos los frentes. Tratar, claro, de tener fórmulas que no sean tan cerradas y que sean menos diferentes de lo que parecían entre sí, lo cual tiene sentido porque estás compitiendo en el marco de una interna y, bueno, el mensaje muy claro en el tuit que salió el lunes, si no me equivoco, de Anabel Fernández Sagasti, sí, ¿no? con Bermejo, ahí mostrándose claro, sí, como que indistintamente de lo que pase en la interna, va a haber unidad, claro, y uno va a ganar y los otros van a acompañar. Esto es en respuesta también a una foto que salió la semana pasada, donde aparecen ¿no? el gobernador con Suárez y con De Marchi. Entonces esta idea de, sí, digamos, tratamos de representar cosas similares, pero vamos a ir todos juntos. Y la estrategia general ha sido esa, bajar la intensidad de la diferenciación. Si las fórmulas hubiesen sido muy drásticamente diferentes entre sí, si el peronismo llamado ortodoxo hubiese tenido una fórmula muy ortodoxa y el peronismo kirchnerista una fórmula demasiado intransigente en términos de juventud, de renovación, etcétera, hubiese sido más difícil la argumentación de la unidad eventual, ¿no? De la articulación. Acá han matizado un poco las fórmulas, han combinado experiencia con juventud, renovación con un poco de lo tradicional, bien, con el propósito de dar un mensaje un poco más claro a la sociedad. Bien, algunas conclusiones de lo que va a pasar las vamos a tener seguramente la semana que viene, porque este domingo 4 departamentos van a las PASO. Así es. San Rafael, Lavalle, Tunuyán y San Martín van a las PASO, van a dar un primer mensaje de cómo es el termómetro electoral, al menos a nivel provincial.
hay bastante competencia. En realidad los intendentes que se reeligen van con muy poca competencia interna o nula competencia interna. La mayoría de la competencia en términos de primaria está por ahí en las oposiciones, pero también nos va a ser un buen termómetro de cómo va a ser la elección general. Bien, lo analizaremos la semana que viene. Así Julio, es. gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias por la invitación.